Bonita alabanza. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Voy a empezar esta mañana. Hoy terminamos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dios mediante, pues, si Dios quiere, terminamos este año, ¿no? El libro de Apocalipsis. Voy a empezar esta mañana con una pregunta a través de la alabanza que hemos tocado. Para nosotros el vivir es Cristo. Y usted se ha puesto a pensar, mientras vamos estudiando el libro de Apocalipsis, usted se acomodaría a ese tiempo que estamos estudiando, o sea, usted se vería a ese tiempo que estamos estudiando, o sea, si vendría ese tiempo y usted viviría en ese tiempo, o sea, usted estaría en ese tiempo, ya sea como gentil, peor aún como judío, ¿sí? Usted podría realmente en ese tiempo decir el vivir es Cristo. Imagínate en ese tiempo la victoria de los santos que han sido acusados constantemente, como hemos leído la anterior semana, por Satanás, ¿no? Que acusa, dice, de día y noche a todos los santos. Pero ellos dicen que han vencido, ¿sí? Han vencido en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de tan cruel como no ha habido, dicen, en la historia de la humanidad, especialmente para el pueblo judío. Ellos en ese tiempo, como en este tiempo obviamente, ellos fueron victoriosos o vencedores, primero por medio de la sangre del Cordero, dice, ¿no es cierto? Todos, en realidad, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede ganarse la salvación. De hecho, no aportamos absolutamente en nada para nuestra salvación. Todo es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos vencedores, o más que vencedores, por la sangre del Cordero. Pero en ese tiempo del cual estamos estudiando y hoy vamos a desarrollar, cuando ya la guerra se traslade a la tierra, pero en su plenitud, ¿sí? Una guerra, tres años y medio de guerra, bueno, de los 7, ¿no? Pero estos 3 últimos años, 3 años y medio, van a ser tan crueles, ¿sí? Que a veces no podemos ni imaginarlo siquiera la crueldad que se va a manifestar en ese tiempo. Podemos ver a veces a un Hitler ahí masacrando, matando, queriendo exterminar, en otras palabras, al pueblo judío. Y uno se aterroriza o se horroriza al ver esas películas, ¿no es cierto? O esas escenas que vemos. Pero sin embargo no va a ser pues comparado con ese tiempo que ha de venir. Como hemos estudiado y hemos leído, no te va a dar tiempo ni de sacar algo, alguna pertenencia para escuchar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no, ¿sí? Cuando venga ese día, ¿no? Si estás en el campo, no retrocedas a tomar tu arado. O sea, si estás ahí en la azotea, no bajes para tomar cualquier cosa. Pero en ese tiempo ellos van a ser, bueno, como decía anteriormente, van a ser vencedores por medio de la sangre del Cordero. Van a ser vencedores por la palabra del testimonio de ellos, ¿sí? Estos realmente eran verdaderos mártires, o sea, testigos. Y los que pertenecemos a Cristo, pues no podemos negarlo a Él, ¿no? La misma Biblia dice, si le negáramos a Él, Él nos negará también delante del Padre. Entonces ellos mantenieron un testimonio de ser cristianos, pero al punto, dice, que menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte, ¿sí? Y mientras yo estudio a veces esto, o sea, mientras voy preparando y voy analizando, ¿sí? De los grandes maestros que nos han dejado todos estos, hasta yo mismo a veces me siento miserable, ¿no? O sea, en el sentido de que realmente nosotros no vivimos ni una pizca, podríamos decir así, de lo que se va a vivir y de lo que realmente un cristiano debe manifestarse. ¿Cuánta firmeza, por ejemplo, tú tienes en tu convicción como cristiano o como cristiana? Si a la primera que tu papá o tu mamá o tu esposo o quien sea de la familia ahí te está poniendo o elevando la voz por el mismo hecho de que eres cristiano o dices voy a ir a la iglesia y dices un día, ¿cuántas veces? No, un domingo no puedes faltar,
un domingo que es pues todos los domingos siempre tiene que ser la iglesia, o sea, poniendo como un ejemplo en función a lo que se dice en toda la semana, ¿no? ¿Sí? Acusando siempre, tratando siempre de menospreciar nuestra posición y a veces nos pone en juego nuestro testimonio, ¿no? Y decir, caramba, yo hago esto porque soy cristiano, ¿no? Y a veces queremos dar testimonio solamente en la iglesia a los cristianos. Lamentablemente es así. Y el testimonio que deberíamos dar es en el mundo, ¿sí? Obviamente dentro de la iglesia, pero en el mundo, en el trabajo, en el lugar donde estás. Ahora, las situaciones que vivimos en este tiempo, pues no son nada comparado a los tiempos que se va a venir, ¿sí? Hoy puedes comprar con libertad alimento, hoy puedes con libertad de comer, cocinar. En esos tiempos que hemos estudiado anteriormente, imagínate cuáles van a ser aquello. Entonces, en el capítulo 12 que estamos estudiando, vimos, ¿no?, una breve visión de lo que se describirá más detalladamente en el versículos del 13 al 17, que hoy vamos a estudiar, aquello que Juan observó en el capítulo 12, versículo 6. Leemos el capítulo 12, versículo 6, dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tienen lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esta breve visión que tuvo Juan va a ser explicado con más detalle ahora en los versículos del 13 al 17. Reitero, esta breve visión del versículo 6 del capítulo 12 va a ser explicado con mucho más detalle en los versículos que hoy vamos a estudiar, del versículo 13 al versículo 17. Y ahí vemos, ¿no?, cómo Dios va a frustrar los planes de Satanás de destruir a quién, a Israel, durante la tribulación, ocultando a su pueblo tal como predijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 24. Vamos a dar una lectura breve a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de estos días, porque son de estos días de los cuales vamos a estudiar el día de hoy, versículos del 13 al 17. Ataques de Satanás, de hecho 3 ataques, ¿sí? 3 ataques que va a mostrar la crueldad de ese tiempo que va a vivir especialmente el pueblo de Israel. Jesús dijo sobre este tiempo, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21, fíjate, por tanto, ya hemos leído varias veces esto, ¿no es cierto? Pero es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, ¿sí? Es ese momento cuando ya el anticristo, ¿qué hace? Rompe ese pacto, ¿no es cierto?, que inicialmente se veía como si fuera un protector de Israel, ¿no es cierto?, rompe ese pacto, y a partir de aquello, ¿sí?, Satanás, que ha sido expulsado del cielo, ¿te acuerdas la anterior semana? ¿Sí? La guerra en el cielo, ¿no es cierto?, los santos ángeles de Dios, ¿sí?, y el arcángel Miguel, bueno, arcángel porque es mencionado en el Nuevo Testamento, ¿sí?, ¿qué hacen? Hay una gran batalla, ¿no es cierto?, una gran batalla. Lo sacan a Satanás y sus entes demoníacas, lo expulsan del cielo para que nunca más esté ahí, y se vienen directamente, ¿dónde? A la tierra. Imagínate la furia que va a tener en ese momento Satanás, ¿no?, y todos sus secuaces o huestes de maldad que vienen con él. Entonces, dice el Señor, sí. Entonces, dice, los que estén en ¿dónde? Aquí hay un lugar específico, en Judea, dice, ¿no es cierto?, en Jerusalén, ¿no? Huyan ¿a dónde? A los montes. Pero fíjense cómo tienen que huir el pueblo de Israel. Dice, el que esté en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa. O sea, va a ser rápida, tiene que ser rápido la huida, si no quieres perecer. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Yo me imagino ese tiempo, ¿sí? Orad pues que vuestra ira no sea en el invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces, y ahí está la descripción de esta batalla en la tierra, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te das cuenta de esos tiempos? Pero miren la misericordia de Dios, ¿no es cierto?
que si Dios no acortara ese tiempo, o sea, prácticamente los escogidos de Dios perecerían. Pero dice el Señor, y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo cree, ay, ¿te das cuenta de ese tiempo del cual se va a manifestar? ¿Sí? Rápido, ¿sí? Con violencia. Literalmente va a ser un tiempo tan cruel, ¿sí? Que yo me imagino en ese tiempo y digo, wow, ¿sí? Y cuando uno habla de esto, cuando habla de Judea o cuando habla de este lugar geográfico en especial, a veces tenemos que realmente ver al pueblo de Israel, ¿no es cierto? ¿Sí? Que de alguna manera siempre está ahí involucrado en los propósitos de Dios, y uno ve a través de la historia, ¿sí? Quizá un docente en historia te hablaría mucho más de las cosas que ha tenido que sobrellevar o pasar la nación de Israel, ¿sí? Porque a través de la historia, incluso desde los tiempos que ha sido puesto esta nación como un pueblo escogido por Dios, realmente el antisemitismo ha venido a ellos, ¿no es cierto? O sea, el odio a la nación de Israel. O sea, buena parte de ese sufrimiento, obviamente, fue castigo de parte de Dios. ¿Para qué? Para alejar a esta nación de su pecado e incredulidad y hacer que se volvieran a Él. Pero sin embargo, o sea, no solo Dios, también utilizando como instrumento al diablo, ¿qué hace? Disciplina, corrige, o quiere corregir a su pueblo. En cambio, los ataques de Satanás son ¿para qué? Para destruir, para destrucción. Cuando Dios a veces nos hace pasar situaciones, o sea, a diferencia de Satanás, que viene a destruir, a robar, matar y destruir, el propósito de Dios siempre va a ser llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿sí? Llevarnos al arrepentimiento. Pero el propósito de Satanás siempre va a ser, ¿cuál? La muerte y la destrucción eterna. Ese es el propósito. Y él sabe que sus días ya han sido contados. Entonces, Israel siempre enfrentó amenazas constantes, ¿sí? Ya cuando uno va al Antiguo Testamento, ¿sí? De vecinos durante los periodos, por ejemplo, de los jueces y de los reyes, siempre enfrentó amenazas constantes. De hecho, a través de la historia o a través de la Biblia podemos conocer que Israel fue conquistados por varios enemigos, entre ellos ¿quiénes? Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿no es cierto? Pero también podemos ver a través de la historia la situación o la época posbíblica de la misma manera. A veces creemos que solamente, o sea, los judíos fueron perseguidos o masacrados o exterminados por los nazis, ¿no? Por Hitler. Pero no, a través de la historia usted ve desde la primera cruzada, podríamos decir así, allá por los años 1095 a 1099, ¿no? Ha habido siempre una persecución al pueblo de Israel. O sea, el rey Eduardo I, por ejemplo, desterró a todos los judíos de Inglaterra. Como un poquito de historia para que entiendas, 1990. Francia actuó de igual manera en 1306, España en 1492. Durante toda la Edad Media a los judíos se les culpó de varios desastres naturales, entre ellos, por ejemplo, esa famosa peste bubónica, ¿no? Que mató a muchos allá. Y de ahí que fueron perseguidos salvajemente. Rusia, por ejemplo, en el siglo XIX, donde se les culpó del asesinato del zar Alejandro II, allá por los años 1881, ¿sí? Durante el reinado de Stalin, ¿saben? Más de 3 millones de judíos fueron asesinados. ¿Te das cuenta del número que te estoy hablando? En cada época o en cada situación, muchos de los judíos fueron asesinados. Ahora, cuando uno viene a la historia más reciente, podríamos decir así, de una de las matanzas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel, allá por los años 30, ahí conocemos, ¿no? A este partido nazi que llegó al poder en Alemania y sus
demenciales teorías raciales se convirtieron en política y Adolfo Hitler no solo persiguieron a los judíos, sino que trataron de ¿qué? De eliminarlos. Y se da, ¿no?, una cifra que más o menos se maneja en la historia, que son más de 6 millones de judíos que murieron allá en los campos de concentración, en todas esas escenas que vemos. Entonces, a pesar pero de la salvaje persecución de todos estos siglos al pueblo judío, ¿qué pasa? Sigue sobreviviendo. Por eso muchos comentaristas bíblicos, ¿sí?, asumen que esa zarza ardiente representa al pueblo de Israel, que nunca va a desaparecer, aunque quieran, ¿me entiendes? O sea, siempre, el pueblo judío siempre ha sido perseguido, y la Biblia, ¿sí?, la Biblia advierte que hay un tiempo de sufrimiento en el futuro para Israel, que será, dice, peor que cualquier cosa que la nación haya soportado en el pasado. Y hemos leído lo que Jesús lo dijo, ¿no? Y va a ser un tiempo por eso tan cruel que Jesús lo llama, ¿qué cosa? La gran tribulación, ¿no es cierto? Jesús lo describió así, la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jeremías lo llama el tiempo de la angustia de Jacob, en Jeremías 37. Entonces, la tribulación será el peor de los tiempos por dos razones. Número uno, Dios derramará, o sea, estoy hablando de los periodos de los 7 años, ¿sí? La tribulación será el peor de los tiempos por dos razones. Número uno, Dios derramará su ira final sobre el mundo incrédulo, que incluye a los rebeldes no arrepentidos de Israel. Ahora, muchos creen que todos los judíos van a ser salvos. No es así. ¿Sí? De hecho, 2/3, dicen, ¿no es cierto?, de 3 judíos, 2 van a morir. 1, sí. El remanente de Israel va a reconocer a Cristo como su libertador, como su Señor. Pero sin embargo, Dios va a derramar su ira final sobre el mundo incrédulo. Y al mismo tiempo, Satanás hará su intento final, como ya habíamos mencionado, y desesperado para evitar, ¿qué cosa? El prometido reino del Señor Jesucristo sobre el trono de Israel, y de esa forma invalidar la salvación y el reinado prometido a Israel. Esas son las razones, ¿no? Entonces Satanás atacará con gran furia al pueblo judío, tratando de destruir tanto a los judíos que ya han puesto su fe en Cristo, como a los que aún pudieran ponerla, porque recuerda el contexto, ¿no? Hay 144,000 ahí, ¿no?, evangelistas judíos que están predicando el reino de Dios, más los 2 testigos, entonces están llamando muchos al arrepentimiento, y Satanás hará todo para destruirlos. No solo aquellos que han puesto su fe en Cristo, sino aquellos también que pudieran ponerla. Entonces Satanás hará también todo lo que esté a su alcance, ¿para qué? Para estorbar el ministerio de estos 144,000 y de estos 2 testigos que ya hemos estudiado en alguna oportunidad. Entonces, pero entendemos que a través de lo que estamos estudiando, los esfuerzos de Satanás no tendrán éxito, ¿no es cierto? Y el remanente creyente de Israel será salvo como lo profetizó en Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 29. Entonces, y se va a establecer el prometido reino. ¿Sí? El prometido reino. Amén. Ahora, esto no es solamente del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando uno va a Daniel, o sea, a Daniel, especialmente al capítulo 12, solo para entrar en contexto, para que después vayamos desarrollando lo que vamos a estudiar. En Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 11, por ejemplo, el profeta Daniel vislumbró este tiempo trágico y triunfante para Israel. ¿Sí? Ya vislumbró de este tiempo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Si uno va a Daniel capítulo 12, solo le voy a dar una lectura rápida. Dice, en aquel tiempo, versículo 1, se levantará Miguel,
y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Fíjate, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Sí? Muchos santos del Antiguo Testamento serán despertados. ¿Para entrar a dónde? Al reino de Dios, ¿sí? O sea, para entrar al reino prometido, al reino milenial. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de tiempos. Acuérdate de esta expresión, de esta frase. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están selladas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, impurificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Sí? 1290 días. Entonces Daniel, como el profeta Jeremías y Jesús, vio esencialmente el mismo escenario que Juan está revelando en Apocalipsis capítulo 12. Un tiempo futuro ¿de qué? De angustia, persecución y matanza sin paralelo para Israel. 2/3, hermanos, 2/3 de los judíos vivos en aquel tiempo serán asesinados. 2/3. En aquellos tiempos los judíos serán asesinados al usar Dios a Satanás para purificar a la nación de todos los rebeldes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, y Ezequiel capítulo 20, versículo 38. Pero el elegido remanente de creyentes entrarán en el reino del Mesías, junto con los santos resucitados del Antiguo Testamento, que en aquel tiempo, como hemos leído en Daniel 12:2, serán despertados para vida eterna. Estamos entendiendo un poquito el contexto, ¿no es cierto? Entonces, la cometida de Satanás contra los judíos durante la tribulación comenzará con la llegada del poder del anticristo. Eso lo vamos a estudiar también más adelante. Durante los 3 primeros años, o sea, 3 y medios años de la tribulación, Satanás trabajará para extender el poder del anticristo. O sea, los 3 primeros años se va a centrar en aquello. Satanás va a trabajar para extender, ¿sí?, el poder del anticristo. Pero a partir de los 3 años y medio siguientes, completando los 7 años que dura la tribulación en su conjunto, ¿no es cierto? Una vez que se convierta en el gobernador del mundo, Satanás va a usar al anticristo, ¿para qué? Para sus malvados propósitos. De modo que el anticristo se les dará primero, como hemos dicho, de protector de los judíos durante la primera parte de la tribulación. Pero a partir de los 3 años y medio de la abominación desoladora, o sea, cuando se rompe el pacto con Israel, empieza una persecución tal, ¿sí?, como lo describe nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que como una persecución tal como no hubo hasta ahora. Entonces, ese pacto, ¿sí?, mencionado en Daniel 9:27, es un pacto de protección con el anticristo que él quebrantará a mediados de ese periodo de 7 años.
Y en ese momento el anticristo se convertirá en el perseguidor de Israel en la última parte de la tribulación. Ahora, ahí es donde va a revelar su verdadera naturaleza cuando quebrante el pacto y ponga la abominación desoladora a los 3 años y medio de la tribulación. Eso está escrito en Daniel 11:31, 12:11, en Mateo 24, versículos del 15 al 16, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, en aquel tiempo, la persecución del pueblo de Dios por parte del anticristo, que se ha desarrollado durante toda la primera parte de la tribulación, se centrará en Israel y se intensificará. Dicho esto, entramos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Y en este pasaje, o sea, estos versículos del 13 al 17 de Apocalipsis 12, describe 3 ataques que realizarán las fuerzas de Satanás contra Israel durante la tribulación. ¿Sí? Bueno, unos dicen que los primeros 3 años y medio lo denominan la tribulación y los 3 últimos años y medio la gran tribulación. Pero debemos entender que en su conjunto los 7 años sí viene a ser, ¿qué cosa? La gran tribulación, ¿sí? ¿No? Algunos lo han dividido así, pero es la gran tribulación. Los 3 primeros años y medios hemos estudiado las cosas que van a suceder, no son cosas pocas, ¿sí? De angustia o de sufrimiento, ¿no es cierto? Especialmente en este primer periodo hacia los gentiles, pero en este segundo periodo, ¿sí? La fuerza, o sea, la crueldad se va a trasladar más ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí? Pueblo escogido por Dios, ¿sí? Satanás no va a querer que la nación de Israel o el remanente de Israel, aquellos que han sido escogidos, pues entren al reino milenial. Él quiere evitar aquello, ¿sí? Quiere evitar el establecer el reino milenial de Cristo. Ahora, vámonos entonces al primer ataque, ¿sí? Que se va a dar en estos pasajes. De hecho son 3, ¿no es cierto? Y el primer ataque lo podemos ver en los versículos 13 y 14. Y lo voy a dar lectura para que podamos estudiar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan lo que leí hace rato en Daniel capítulo 12? ¿Sí? Esto se refiere a los 3 últimos años y medio, o sea, 3 y medio años, 3 años y medio, ¿sí? De los últimos, de los 7 años de la tribulación. Entonces, estamos aquí entonces vamos a estudiar y desarrollar este primer ataque. Ahora, se da la razón por la huida de Israel que se mencionó por primera vez en Apocalipsis 12:6, ¿no es cierto? Y la mujer huyó al desierto. Ahora vamos a describir de manera mucho más desarrollada o exhaustiva de aquella visión breve que tuvo Juan en el versículo 6 del capítulo 12. ¿Sí? Y vemos aquí el primer ataque, ¿no? Que se desarrolla después de ¿qué? Después de la derrota de Satanás frente a Miguel y a sus santos ángeles, de aquello que habíamos estudiado la anterior semana, ¿no? Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ya entendemos quién es el dragón, ¿no es cierto? Satanás, ¿sí? Ya. Frustrado entonces y enfurecido, el dragón, Satanás, el que engaña al mundo entero, ¿sí? Por su expulsión del cielo y desesperado,
sabiendo que le tiene poco tiempo, porque ahí en Apocalipsis 12:12 lo dice, porque él sabe que tiene poco tiempo, salió entonces a oponerse a los planes de Dios antes de ¿qué? Antes de que él sea encarcelado en el abismo, ¿no es cierto? Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, él sabe que él va a ser encarcelado. Y después de aquello va a ser soltado por un poco tiempo y después va a ir a un lugar mucho más profundo en el castigo, podríamos decir así, en el lago de fuego. Entonces, él sabe que tiene poco tiempo, entonces el diablo está furiosamente, podríamos llamar como lo decimos así, que persigue a ¿quién? A la mujer. ¿Y quién es la mujer? Lo que habíamos detallado, Israel, ¿no es cierto? Israel. ¿Quién había dado a luz a quién? Al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Cristo, ¿no es cierto? Entonces persiguió, dice, el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, esta palabra persiguió, dioko, es un verbo griego traducido, significa andar tras de o cazar. En el Nuevo Testamento se emplea esta palabra para referirse a perseguir con hostil determinación. Aquí se describe el hostil acoso y persecución de Satanás a los judíos en su ida al desierto. Entonces es una persecución, pero es una persecución con tal determinación, con tal hostilidad, ¿no? Que la huida de los judíos ante estas fuerzas de Satanás va a ser tan cruel, pero sin embargo debemos notar algo, no debe tomarse como una sorpresa para cualquiera que ha oído lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24. O sea, no debería ser una sorpresa para aquellos que han leído o han escuchado o han escudriñado las Escrituras, porque ya se ha determinado eso hace siglos atrás, de que estas cosas iban a suceder. De hecho, ¿te acuerdas los discípulos que le preguntaron cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor les da algunas pautas, ¿no? De cuándo iba a suceder. Entonces, estas cosas ya debían ser conocidas, perdón, por aquellos, de alguna manera, que han tomado atención a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo advirtió al pueblo judío de la situación difícil que iba a afrontar, de cómo iba a ser su salida, cómo tenía que ser su ida, cuáles iban a ser las circunstancias en las cuales el pueblo de Israel iba a pasar en ese tiempo, ¿sí? Y de no ser por la intervención del Señor, pues todos hubieran muerto. Pero en su misericordia, o sea, en su soberanía, ¿no? En su poder, el Señor hace que se acorten esos días, ¿para qué? Para que no todos sean exterminados. Es más, dice, ¿no es cierto? Más el que persevera hasta el final, este será salvo. Ahora, no, la perseverancia no te da la salvación, ya sabes aquello. La perseverancia es una característica de que realmente eres salvo, ¿sí? Porque no hay ningún método, o sea, no hay nada que pueda ganar nuestra salvación. Entonces, la situación de Israel cuando se desate la tormenta de la persecución del anticristo sobre ellos durante la tribulación será aterradora y trágica. Y mira este suceso. Fíjate, ponte en la escena ahorita, ¿no? La escena está una persecución tal, ¿sí? Los judíos estarán desesperadamente necesitados de cualquier ayuda que puedan recibir, y en la providencia de Dios habrá algunos que los ayudarán. Mira, la providencia de Dios. En ese tiempo de peligro y huida, los judíos recibirán ayuda de personas gentiles. Por eso viene el capítulo 25 de Mateo. ¿Te acuerdas? En el capítulo 24 habla de la persecución que Jesús habla. En el capítulo 25, ¿no es cierto? Cuando el Señor, ahí viene el juicio de las naciones, y dice, no, pondré a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y cuando tuve hambre, tú me diste de comer, y cuando tuve sed, tú me diste de beber, ¿no? Cuando era forastero, tú me albergaste. O sea, mira, el pueblo judío va a ver en ese tiempo, ¿sí? Personas que van a ayudar al pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor no se va a olvidar de aquello. O sea, no se va a olvidar de aquello.
A veces tomamos estos textos fuera del contexto del tiempo que se está viviendo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en ese tiempo, sí, si bien el pueblo judío va a ser el centro de la persecución, vuelvo a repetir, de Satanás, del anticristo y del falso profeta, como los tres entes de maldad, mirad ahí, ¿no es cierto? Va a haber personas, o sea, que van a recibir ayuda de las personas gentiles, y esos gentiles mostrarán la autenticidad de su fe en Cristo por su disposición a ayudar a los judíos perseguidos, aún a riesgo de su propia vida. ¿Sí? Aún a riesgo. Ahora, no solo Dios usará providencialmente a los creyentes gentiles para ayudar al pueblo judío. ¿Me estás captando la idea? Sí, no solo. O sea, no solo Dios usará providencialmente a los creyentes gentiles para ayudar al pueblo judío, sino también Él intervendrá directamente en su favor. Ahora, y Juan vio en una visión esto. Fíjate, y leemos. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer, ¿quién es la mujer? Israel. Las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces Juan vio en su visión esto, ¿sí? Ahora, esto es lenguaje figurado, ¿ok? Esto es lenguaje figurado, que simbólicamente describe la huida de Israel del ataque de Satanás. Ahora, la impresionante metáfora que acabamos de leer de las dos alas de la gran águila se toma ¿de dónde? De Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice así, cito, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, Dios llevará a Israel a un lugar seguro, al igual que libró a la nación de la esclavitud en Egipto. Muchos, por ejemplo, aunque tú no creas, algunos que estudian también Apocalipsis, estos a veces señalan que estas alas son aviones, ¿no? Ya van más allá de la imaginación, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿no? Las alas, ¿no? Tenemos que tomar el significado de las alas conforme a las Escrituras, ¿no es cierto? Y las alas en las Escrituras simbolizan tres cosas. Uno, simbolizan fortaleza y simbolizan velocidad. Simbolizan fortaleza, Isaías 40, 30 y 31, simbolizan velocidad, segunda de Samuel 22:11, Salmos 18:10, Salmos 104:3. Sin embargo, por lo general, alas se refiere a protección, ¿sí? Protección. Deuteronomio 39, del 9 al 11, que Moisés recogió este significado, porque dice así, y guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que incita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Pero más detalladamente, cuando hablamos de que las alas, por lo general se refiere a protección, hay una serie de salmos que nos dan la ilustración de este significado. Los salmos emplean reiteradas veces la metáfora de alas para describir la protección de Dios de su pueblo. Y cito algunos para que tú puedas estudiar en casa. Salmos 17:8, Salmos 39:7, Salmos 57:1, Salmos 61:4, Salmos 63:7, y voy a dar lectura a uno solo, el Salmo 91, versículo 4, que dice así, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sí? Entonces, alas es el significado de la protección de Dios. Ahora, el águila, ¿sí? Traducido del griego aetos, o sea, se puede también referirse al buitre, pero estas grandes aves con enormes alas sirven como un símbolo apropiado de la protección y el refugio de Dios para Israel. ¿Estamos bien? Entonces, recuerda, es un lenguaje pintoresco, ¿sí?
describiendo la milagrosa ayuda de Dios para ¿quién? Para la mujer, para que volase velozmente al desierto, a un lugar de refugio y seguridad. Porque a veces leemos este versículo y como que no llegamos a entender, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando que el significado de esta frase es la protección de Dios, describiendo, sí, la ayuda de Dios para que Israel, sí, volase velozmente al desierto, a un lugar de refugio y de seguridad. Ahora, ¿dónde es ese lugar? Y la Biblia, o sea, ¿a dónde huirán los judíos? No se revela, no se revela. Algunos, ¿no? Algunos que son también estudiosos de los comentaristas, ¿no? Algunos han sugerido una fortaleza como la ciudad de Petra. Pero la anterior semana había dado yo como también algunos, o sea, podríamos solamente esto para tener como un conocimiento, ¿sí? ¿Recuerdan? No nos dice exactamente. Ahora, no nos dice porque no sepa el diablo, no, porque el diablo, aunque supiera dónde sea, o sea, dónde esté ese lugar, o sea, Dios no va a permitir que Satanás triunfe, ¿no? Para la destrucción del pueblo de Israel, no lo va a permitir, o sea, no va a dar. Es más, lo importante aquí no es el lugar, sino el hecho de que Dios los protegerá a ellos por su gracia. Eso es lo importante, no es dónde el lugar. Pero para conocimiento simplemente, para los que estudian o para los que quieren tener una idea de dónde puede ser, hay un versículo en Daniel capítulo 11, versículo 40 y 41, específicamente el versículo 41, que nos muestra que el lugar probable, vuelvo a repetir, probable, sea algún sitio al este del río Jordán y al sur del Mar Muerto, en el territorio ocupado antes por Moab, Amón y Edom. O sea, quizá Dios guarde a Edom, Moab y Amón, países antiguos, al este de Israel, para dar refugio a su pueblo. Pero vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? No vamos a ser aquellos que hemos descubierto dónde va a ser. ¿Dónde huirán los judíos? No se revela. Y lo importante aquí no es dónde el lugar, sino a la protección de Dios, sí, por su gracia al pueblo de Israel, de que los va a proteger en ese lugar de seguridad y refugio a la nación de Israel, ¿sí? Y miren también lo que va a hacer, no solo los va a proteger, ¿no? Milagrosamente, o los va a proteger con su poder, sino que los va a sustentar, dice, o sea, los va a alimentar Dios, ¿no? Los va a sustentar, exacto, ¿no? Y como dice, los va a sustentar Dios, ¿no? Porque mira, en ese tiempo ellos están aislados del mundo. No solo aislados del mundo, están imposibilitados de toda forma de comprar o vender. Porque te acuerdas, ¿no es cierto?, que el anticristo va a sellarlos, ¿no? De modo que el que no tenga el sello, o sea, la marca de la bestia, que más adelante vamos a estudiar, no va a poder ni comprar ni vender. O sea, los judíos necesitarán entonces ayuda exterior para sobrevivir. Entonces, ¿y Dios qué va a hacer? Dice que los va a suplir, o sea, los va a sustentar de una manera sobrenatural. Y eso no debe ser extraño para nosotros, porque cuando vemos al pueblo de Israel salir de Egipto, el Señor los sustentaba con el maná, que es esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Con las codornices, ¿no? Tenemos ejemplos como Elías, por ejemplo, también, que es sustentado, ¿no? En tiempos donde no había. Entonces, de una manera sobrenatural y milagrosa, pues el Señor lo va a sustentar. ¿Cuántos serán estos? No lo sé. Pero vemos que el Señor va a sustentar aquello. Entonces, el tiempo que Israel estará oculto bajo la provisión de Dios, aquí lo define como con esta expresión, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, esta frase es tomada de Daniel 7:25 y Daniel 12:7 y se refiere a la segunda parte de la tribulación. O sea, los 3 años y medio, los 3 últimos años y medios, ¿ok? El periodo de 3 años y medio que Jesús llamó la gran tribulación.
Y es el mismo periodo definido ahí en Apocalipsis 12:6 como los 1260 días. Y en Apocalipsis 13:5 como 42 meses. Entonces, este periodo iniciado por el establecimiento de la abominación desoladora, del que ya hemos estudiado, ya hemos mencionado en alguna oportunidad, señalará entonces la carrera abierta y visible malvada del anticristo. Ahí es donde empieza la persecución, ¿sí? Durante ese tiempo, Dios va a proteger a Israel, ¿sí? De delante de la serpiente. Dios lo va a proteger. Entonces, aunque Satanás pudiera saber dónde están escondidos, los judíos no podrán llegar a ellos. ¿Por qué? Por la protección de Dios. Ahora, mira, este es el primer ataque. Satanás, ¿no? Frustrado por la derrota de su primer ataque sobre el pueblo judío, el diablo lanzará un segundo ataque. O sea, no basta con el primer ataque. O sea, no ha podido llegar, no ha podido destruir a la mujer. ¿Sí? No ha podido hacer aquello. Y el segundo ataque nos es mostrado en el versículo 15 y 16. Y leo, y cito el texto, dice, y la serpiente, bueno, ya sabemos quién es la serpiente, ¿no es cierto? Y la serpiente, al ver que no pudo destruir en su primer ataque, ¿no? Arrojó de su boca, dice, tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, fracasado en su intento inicial de masacrar al pueblo judío e incapaz de atacarlo directamente en su lugar de escondite, Satanás recurre a tácticas de largo alcance. Ahora, como la serpiente no es una serpiente real, ¿no es cierto? ¿Qué es la serpiente? Algo simbólico, ¿no es cierto? Como la serpiente no es una serpiente real, sino una representación simbólica de Satanás, es probable que el agua que mencionamos aquí, que arrojó de su boca como un río, sea simbólica también. Y esta metáfora, una vez más, esta metáfora viene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Esta metáfora viene del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, las inundaciones simbolizan dos cosas: problemas en general y a un ejército invasor que destruye. ¿Sí? Eso es la simbología. Problemas en general, ¿sí? Salmos 18:16, Salmos 32:6, Salmos 69:1-2, 13-14, Salmos 124:2-5, Salmos 144:7, y también esta metáfora que viene del Antiguo Testamento, ¿sí? Simboliza a un ejército invasor que destruía. Jeremías 46:8, 47:2 y Daniel 11:26. Entonces, las fuerzas de ataque de Satanás se moverán rápidamente hacia el lugar de escondite de los judíos con una gran inundación. ¿Sí? O sea, el diablo tratará de que Israel sea arrastrada por el río, que éste la inunde, la consuma y la destruya. En otras palabras, para que tú me entiendas mejor, ¿no? Al ver que Satanás no pudo destruir a Israel en su primer ataque, ¿qué va a hacer? A mandar, ¿sí? Un ejércitos, ¿no? Invasores, para que puedan destruir así, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero mira, de una manera espectacular, la tierra, ¿qué hace? Ayuda a la mujer. O sea, cuando digo mujer, ponte en la cabeza que es Israel, ¿no? Ayuda a la mujer, ¿no? Y ella abrió, dice, o sea, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Metafóricamente hablando, o sea, recuerda la descripción de Moisés de la destrucción por parte de Dios de Egipto, de Faraón, ¿te acuerdas? ¿No? En Éxodo 15:12, extendiste tu diestra, dice, y la tierra los tragó. A veces el juicio de Dios viene así. No es tampoco un solo ejemplo que podemos ver cuando Israel salió de Egipto. Había en la historia de Coré, Datán y Abiram, ¿sí? En la que Dios también aplastó su rebelión contra Moisés de forma espectacular, pues la tierra también, ¿qué cosa? Se abrió, ¿sí? Se abrió. Entonces, pudiera ser entonces que uno de los
pudiera ser que uno de los frecuentes terremotos que hemos descrito en varios pasajes de Apocalipsis, ¿no? Varios terremotos, ¿no? Durante la tribulación, haya que la tierra se divida y trague a las fuerzas de Satanás. Pudiera ser posible. Pero de que va a haber un movimiento telúrico, ¿sí? Que se va a manifestar, va a haber. O sea, y cualquier cosa que se represente este lenguaje simbólico marca la destrucción del ejército atacante y el fin del segundo ataque de Satanás. Entonces, no pudo destruir a la mujer, ¿no es cierto? Manda ejércitos para destruir, ¿no? El Señor utiliza milagrosamente algunos desastres naturales, ¿no? Hace de que no pueda destruir. Segundo ataque. Pero no basta con eso, Satanás. O sea, no pudo destruir a Israel. El tercer ataque ya viene a un grupo determinado. Versículo 17, el tercer ataque. Entonces, o sea, al no tener éxito en el primer ataque y en el segundo ataque, el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, si en el primer ataque tenía ira, en el segundo debe ser peor, ¿no es cierto? Y si en el segundo ha sido peor, en el tercer ha sido mucho más peor. O sea, su ira era tal, como ya habíamos descrito la anterior semana, era como un león, ya está limitado a su movimiento, está enfurecido contra este pueblo. ¿Por qué odiaría tanto a Israel? Dicen, no, o sea, que de ahí salió Jesús, el Mesías, ¿sí? Es el pueblo escogido por Dios. O sea, las promesas de Dios se tienen que dar, ¿sí? Y Satanás no quiere. Su última opción, aunque él sabe que no va a tener victoria, pero desesperadamente quiere frustrar todo lo que ya se ha establecido. Versículo 17, vemos este tercer ataque. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, completamente frustrado y lleno de ira por su incapacidad para destruir a la mujer, o sea, Israel, el dragón, que Satanás, dirigirá su furia hacia nuevos objetivos. Ahora, algunos han identificado el resto de la descendencia de ella con quienes Satanás hará guerra, como algunos lo han identificado a estos 144,000, de lo que ya hemos estudiado anteriormente. Otros ven en ellos a los creyentes gentiles de la tribulación, Apocalipsis 7, del 9 al 11. Pero parece mejor considerarla, por ejemplo, J. Beno Magui, ¿sí? Que del cual también estudio, lo identifica a este versículo 17, al resto de la descendencia de ella, ¿no? Lo identifica como a los 144,000. ¿Por qué? Por su labor que hacen, por el ministerio que están desarrollando, ¿sí? Por el testimonio que se está dando en ese tiempo. Pero parece mejor considerarla como una frase global que se refiere a todos los que invocan el nombre de Jesucristo, ¿sí? A todos, ¿sí? Tanto a los 144,000 como a los hijos de Abraham por la fe, que esto viene a ser los creyentes gentiles de la tribulación, ¿no? Entonces, es mejor considerarla como una frase global que se refiere a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Se describen con más amplitud como a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esta palabra mandamientos es importante hacer notar, en tolas, en griego. Es una palabra muy empleada en los escritos de Juan para referirse a los mandamientos del Nuevo Testamento. Apocalipsis 14:12, Juan 14:15 y 21, Juan 10, capítulo 10, capítulo 15, versículos 10 y 12, ¿sí?
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, capítulo 3, versículos 22 y 24, y Primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y el testimonio de Jesucristo, o sea, escuche bien esto, no es testimonio acerca de Él, sino el testimonio que Él dio, las verdades que enseñó y que están reveladas en el Nuevo Testamento. Entonces, estos creyentes perseguidos presentarán ¿qué cosa? Evidencia adicional de que su salvación es verdadera por su obediencia a la verdad bíblica. Amén. Entonces, el versículo 17, resumiendo, decimos, entonces el dragón o Satanás se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todos los esfuerzos de Satanás en estos 3 ataques no se van a dar. No pudo en el primer ataque, no pudo en el segundo ataque. En el tercer ataque ya enfocó a un grupo determinado, ¿sí? Tampoco pudo, ¿sí? No pudo, y eso da lugar ¿a qué? A que más adelante se establezca el reino de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? El Señor Jesucristo triunfará, reinará en la tierra, y los santos que sobrevivieron a este ataque, en la tribulación, tanto judíos como gentiles, entrarán al reino terrenal. ¿Te das cuenta? Entonces, para el muy sufrido pueblo de Israel, la hora más sombría está aún por llegar. Por eso muchos ven al pueblo de Israel. Y cuando pasa algo, ¿no? Hay un suceso. Este último, por ejemplo, hicieron una gran gama de en este tiempo especialmente que sacan los famosos TikToks, ¿no es cierto? Cuando hubo este último encuentro de los Hamas y Jerusalén, ¿no? Los terroristas estos, ¿no? Y empiezan a sacar profecías que se están cumpliendo, que están dando, hermanos. Vuelvo a reiterar, no es nada parecido a lo que va a pasar en los tiempos que igual estamos estudiando. En los tiempos que estamos estudiando, cuando vengan estos tiempos, realmente, como dice el Señor Jesucristo, aquel que esté en la azotea no baje siquiera para sacar algo. Aquel que esté en el campo ni siquiera vuelva a recoger algo. O sea, ese rato tienen que huir al desierto, a un lugar, ¿sí? A un lugar prácticamente donde el Señor los va a proteger sobrenaturalmente, los va a sustentar por esos días. Pero ahora, muchos judíos van a morir. Muchos judíos van a rechazar el Evangelio. Pero va a haber un remanente prometido en Romanos capítulo 11, que va a entrar al reino milenial, ¿sí? Y va a reinar con Cristo. Nosotros vamos a estar en ese reino. Los santos del Antiguo Testamento vamos a estar en ese reino. 1000 años. O sea, Satanás no puede vencer en estos ataques, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Lo van a agarrar y lo van a llevar al pozo del abismo. 1000 años. Yo no sé cómo explicarán aquellos que no creen en el reino milenial estas cosas. Entonces, oremos para terminar. El capítulo 12, Señor, gracias por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, porque nos muestras las cosas que van a suceder, bendito Dios. Ten misericordia, Señor, por ese tiempo. Y te agradecemos, Señor, que en tu poder, en tu soberanía, Padre, esos tiempos serán acortados, Señor. Porque también, Señor, tu protección está dada, Papito Dios. Sin embargo, Señor, en este tiempo queremos pedirte que tú nos des más fortaleza y más fuerza, Padre. Porque quizá en este tiempo no pasamos situaciones como en ese tiempo, bendito Dios. Y a veces, Señor, descalificamos muchas veces cuando tenemos que dar testimonio de tu palabra, testimonio de tu fe, testimonio de ser verdaderos hijos tuyos, Papito Dios, frente a un pequeño ataque, digo pequeño en relación a lo que tú nos muestras, Señor. A veces nos desmoralizamos, a veces tenemos temor del hombre. Cuando tu palabra nos dice, Señor, que
mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando tu palabra nos dice que nosotros somos hijos tuyos, Señor, hijos del Todopoderoso, Padre. Y Papito Dios, perdónanos si somos débiles en algunas circunstancias. Fortalécenos más cada día, haz que nuestro corazón se avive más, bendito Dios, que realmente seamos aquellos hombres o hijos tuyos, Señor, que puedan dar testimonio de ti, más allá de dentro de la iglesia, Señor, fuera de la iglesia, en el mundo, Señor, que podamos testificar tu evangelio, Padre Santo, y a través de este estudio, Señor, pues llamar a muchos, Señor, al arrepentimiento, Papito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza, Padre. Bendecimos esta semana. Dios, mediante en tu voluntad, Señor, pues nos encontraremos la siguiente. Pero sin embargo, Señor, te pedimos que nos puedas cuidar esta semana. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, bendito Dios. Bendice todas las ofrendas que tú recibes, bendito Dios. Y pues te agradecemos por aquello, por el trabajo, el techo, el alimento, Papito Dios. Gracias, Papito Dios. Preparamos nuestro corazón, Señor, porque hoy, Señor, celebramos ese mandato que tú nos has dejado, Señor, de participar de la cena del Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos serán limpios y emblanquecidos, impurificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, ¿sí? 1290 días. Entonces Daniel, como el profeta Jeremías y Jesús, vio esencialmente el mismo escenario que Juan está revelando en Apocalipsis capítulo 12. Un tiempo futuro ¿de qué? De angustia, persecución y matanza sin paralelo para Israel. 2/3, hermanos, 2/3 de los judíos vivos en aquel tiempo serán asesinados. 2/3.
en aquellos tiempos, los judíos serán asesinados al usar Dios a Satanás para purificar a la nación de todos los rebeldes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9, y Ezequiel, capítulo 20, versículo 38. Pero el elegido remanente de creyentes entrarán en el reino del Mesías, junto con los santos resucitados del Antiguo Testamento, que en aquel tiempo, como hemos leído en Daniel 12:2, serán despertados para vida eterna. Estamos entendiendo un poquito el contexto, ¿no es cierto? Entonces, la cometida de Satanás contra los judíos durante la tribulación comenzará con la llegada del poder del anticristo. Eso lo vamos a estudiar también más adelante. Durante los 3 primeros años, o sea, tres y medios años de la tribulación, Satanás trabajará para extender el poder del anticristo. O sea, los 3 primeros años se va a centrar en aquello. Satanás va a trabajar para extender, ¿sí?, el poder del anticristo. Pero a partir de los 3 años y medio siguientes, completando los 7 años que dura la tribulación en su conjunto, ¿no es cierto?, una vez que se convierta en el gobernador del mundo, Satanás va a usar al anticristo, ¿para qué? Para sus malvados propósitos. De modo que el anticristo se les dará primero, como hemos dicho, de protector de los judíos durante la primera parte de la tribulación. Pero a partir de los 3 años y medio de la abominación desoladora, o sea, cuando se rompe el pacto con Israel, empieza una persecución tal, ¿sí?, como lo describe nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que como una persecución tal como no hubo hasta ahora. Entonces, ese pacto, ¿sí?, mencionado en Daniel 9:27, es un pacto de protección con el anticristo que él quebrantará a mediados de ese periodo de 7 años. Y en ese momento el anticristo se convertirá en el perseguidor de Israel en la última parte de la tribulación. Ahora, ahí es donde va a revelar su verdadera naturaleza cuando quebrante el pacto y ponga la abominación desoladora a los 3 años y medio de la tribulación. Eso está escrito en Daniel 11:31, 12:11, en Mateo 24, versículos del 15 al 16, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, en aquel tiempo, la persecución del pueblo de Dios por parte del anticristo, que se ha desarrollado durante toda la primera parte de la tribulación, se centrará en Israel y se intensificará. Dicho esto, entramos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Y en este pasaje, o sea, estos versículos del 13 al 17 de Apocalipsis 12, describe 3 ataques que realizarán las fuerzas de Satanás contra Israel durante la tribulación. ¿Sí? Bueno, unos dicen que los primeros 3 años y medio lo denominan la tribulación y los 3 últimos años y medio la gran tribulación. Pero debemos entender que en su conjunto los 7 años, ¿sí?, viene a ser, ¿qué cosa? La gran tribulación, ¿sí? ¿No? Algunos lo han dividido así, pero es la gran tribulación. Los 3 primeros años y medios, hemos estudiado las cosas que van a suceder, no son cosas pocas, ¿sí?, de angustia o de sufrimiento, ¿no es cierto?, especialmente en este primer periodo hacia los gentiles, pero en este segundo periodo, ¿sí?, la fuerza, o sea, la crueldad se va a trasladar más ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí?, pueblo escogido por Dios, ¿sí? Satanás no va a querer que la nación de Israel o el remanente de Israel, aquellos que han sido escogidos, pues entren al reino milenial. Él quiere evitar aquello, ¿sí? Quiere evitar el establecer el reino milenial de Cristo. Ahora, vámonos entonces al primer ataque, ¿sí?, que se va a dar en estos pasajes. De hecho son 3, ¿no es cierto? Y el primer ataque lo podemos ver en los versículos 13 y 14. Y lo voy a dar lectura para que podamos estudiar.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan lo que leí hace rato en Daniel capítulo 12? ¿Sí? Esto se refiere a los 3 últimos años y medio, o sea, 3 y medio años, 3 años y medio, ¿sí? De los últimos, de los 7 años de la tribulación. Entonces, estamos aquí entonces estudiando, vamos a estudiar y desarrollar este primer ataque. Ahora, se da la razón por la huida de Israel que se mencionó por primera vez en Apocalipsis 12:6, ¿no es cierto? Y la mujer huyó al desierto. Ahora vamos a describir de manera mucho más desarrollada o exhaustiva de aquella visión breve que tuvo Juan en el versículo 6 del capítulo 12. ¿Sí? Y vemos aquí el primer ataque, ¿no? Que se desarrolla después de ¿qué? Después de la derrota de Satanás frente a Miguel y a sus santos ángeles, de aquello que habíamos estudiado la anterior semana, ¿no? Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ya entendemos quién es el dragón, ¿no es cierto? Satanás, ¿sí? Ya. Frustrado entonces y enfurecido, el dragón, Satanás, el que engaña al mundo entero, ¿sí? Por su expulsión del cielo y desesperado, sabiendo que le tiene poco tiempo, porque ahí en Apocalipsis 12:12 lo dice, porque él sabe que tiene poco tiempo, salió entonces a oponerse a los planes de Dios antes de ¿qué? Antes de que él sea encarcelado en el abismo, ¿no es cierto? Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, él sabe que él va a ser encarcelado. Y después de aquello va a ser soltado por un poco tiempo y después va a ir a un lugar mucho más profundo en el castigo, podríamos decir así, en el lago de fuego. Entonces, él sabe que tiene poco tiempo, entonces el diablo está furiosamente, podríamos llamar como lo decimos así, que persigue a ¿quién? A la mujer. ¿Y quién es la mujer? Lo que habíamos detallado, Israel, ¿no es cierto? Israel. ¿Quién había dado a luz a quién? Al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Cristo, ¿no es cierto? Entonces persiguió el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, esta palabra persiguió, dioko, es un verbo griego traducido, puede significar andar tras de o cazar. En el Nuevo Testamento se emplea esta palabra para referirse a perseguir con hostil determinación. Aquí se describe el hostil acoso y persecución de Satanás a los judíos en su ida al desierto. Entonces es una persecución, pero es una persecución con tal determinación, con tal hostilidad, ¿no? Que la huida de los judíos ante estas fuerzas de Satanás va a ser tan cruel, pero sin embargo debemos notar algo, no debe tomarse como una sorpresa para cualquiera que ha oído lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24. O sea, no debería ser una sorpresa para aquellos que han leído o han escuchado o han escudriñado las Escrituras, porque ya se ha determinado eso hace siglos atrás, de que estas cosas iban a suceder. De hecho, ¿te acuerdas los discípulos que le preguntaron cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor les da algunas pautas, ¿no? De cuándo iba a suceder. Entonces, estas cosas ya debían ser conocidas, perdón, por aquellos de alguna manera que han
tomado atención a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo advirtió al pueblo judío de la situación difícil que iba a afrontar, de cómo iba a ser su salida, cómo tenía que ser su ida, cuáles iban a ser las circunstancias en las cuales el pueblo de Israel iba a pasar en ese tiempo, ¿sí? Y de no ser por la intervención del Señor, pues todos hubieran muerto. Pero en su misericordia, o sea, en su soberanía, ¿no? En su poder, el Señor hace que se acorten esos días. ¿Para qué? Para que no todos sean exterminados. Es más, dice, ¿no es cierto? Más el que persevera hasta el final, este será salvo. Ahora, no, la perseverancia no te da la salvación, ya sabes aquello. La perseverancia es una característica de que realmente eres salvo, ¿sí? Porque no hay ningún método, o sea, no hay nada que pueda ganar nuestra salvación. Entonces, la situación de Israel cuando se desate la tormenta de la persecución del anticristo sobre ellos, durante la tribulación, será aterradora y trágica. Y mira este suceso. Fíjate, ponte en la escena ahorita, ¿no? La escena está una persecución tal, ¿sí? Los judíos estarán desesperadamente necesitados de cualquier ayuda que puedan recibir, y en la providencia de Dios habrá algunos que los ayudarán. Mira, la providencia de Dios. En ese tiempo de peligro y huida, los judíos recibirán ayuda de personas gentiles. Por eso viene el capítulo 25 de Mateo. ¿Te acuerdas? En el capítulo 24 habla de la persecución que Jesús habla. En el capítulo 25, ¿no es cierto?, cuando el Señor, ahí viene el juicio de las naciones, y dice, no, pondré a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y cuando tuve hambre, tú me diste de comer, y cuando tuve sed, tú me diste de beber, ¿no? Cuando era forastero, tú me albergaste. O sea, mira, el pueblo judío va a ver en ese tiempo, ¿sí?, personas que van a ayudar al pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor no se va a olvidar de aquello. O sea, no se va a olvidar de aquello. A veces tomamos estos textos fuera del contexto del tiempo que se está viviendo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en ese tiempo, sí, si bien el pueblo judío va a ser el centro de la persecución, vuelvo a repetir, de Satanás, del anticristo y del falso profeta, como los tres entes de maldad en unidad ahí, ¿no es cierto? Va a haber personas, o sea, que van a recibir ayuda de las personas gentiles, y esos gentiles mostrarán la autenticidad de su fe en Cristo por su disposición a ayudar a los judíos perseguidos, aún a riesgo de su propia vida. ¿Sí? Aún a riesgo. Ahora, no solo Dios usará providencialmente a los creyentes gentiles para ayudar al pueblo judío. ¿Me estás captando la idea? Sí, no solo Dios usará providencialmente a los creyentes gentiles para ayudar al pueblo judío, sino también Él intervendrá directamente en su favor. Ahora, y Juan vio en una visión esto, fíjate, y leemos, versículo 14, y se le dieron a la mujer, ¿quién es la mujer? Israel, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces Juan vio en su visión esto, ¿sí? Ahora, esto es lenguaje figurado, ¿ok? Esto es lenguaje figurado, que simbólicamente describe la huida de Israel del ataque de Satanás. Ahora, la impresionante metáfora que acabamos de leer de las dos alas de la gran águila se toma ¿de dónde? De Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice así, cito, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, Dios llevará a Israel a un lugar seguro, al igual que libró a la nación de la esclavitud en Egipto. Muchos, por ejemplo, aunque tú no creas, algunos que estudian también Apocalipsis, estos a veces señalan que estas alas son aviones, ¿no? Ya van más allá de la imaginación, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿no? Las alas, ¿no? Tenemos que tomar el significado de las alas conforme a las Escrituras, ¿no es cierto? Y las alas en las Escrituras
simbolizan tres cosas. Uno, simbolizan fortaleza y simbolizan velocidad. Simbolizan fortaleza, Isaías 40, 30 y 31, simbolizan velocidad, segunda de Samuel 22:11, Salmos 18:10, Salmos 104:3. Sin embargo, por lo general, alas se refiere a protección, ¿sí? Protección. Deuteronomio 39, del 9 al 11, Moisés recogió este significado, porque dice así, y guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que incita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Pero más detalladamente, cuando hablamos de que las alas, por lo general se refiere a protección, hay una serie de salmos que nos dan la ilustración de este significado. Los salmos emplean reiteradas veces la metáfora de alas para describir la protección de Dios de su pueblo. Y cito algunos para que tú puedas estudiar en casa. Salmos 17:8, Salmos 39:7, Salmos 57:1, Salmos 61:4, Salmos 63:7, y voy a dar lectura a uno solo, el Salmo 91, versículo 4, que dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sí? Entonces, alas es el significado de la protección de Dios. Ahora, el águila, ¿sí?, traducido del griego aetos, o sea, se puede también referirse al buitre, pero estas grandes aves con enormes alas sirven como un símbolo apropiado de la protección y el refugio de Dios para Israel. ¿Estamos bien? Entonces, recuerda, es un lenguaje pintoresco, ¿sí? Es describiendo la milagrosa ayuda de Dios para ¿quién? Para la mujer, para que volase velozmente al desierto, a un lugar de refugio y seguridad. Porque a veces leemos este versículo y como que no llegamos a entender, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando que el significado de esta frase es la protección de Dios, describiendo, ¿sí?, la ayuda de Dios para que Israel, ¿sí?, volase velozmente al desierto, a un lugar de refugio y de seguridad. Ahora, ¿dónde es ese lugar? Y la Biblia, o sea, ¿a dónde huirán los judíos? No se revela, no se revela. Algunos, ¿no? Algunos que son también estudiosos de los comentaristas, ¿no? Algunos han sugerido una fortaleza como la ciudad de Petra. Pero la anterior semana había dado yo como también algunos, o sea, podríamos solamente esto para tener como un conocimiento, ¿sí? Recuerda, no nos dice exactamente. Ahora, no nos dice porque no sepa el diablo, no, porque el diablo, aunque supiera dónde sea, o sea, dónde esté ese lugar, o sea, Dios no va a permitir que Satanás triunfe, ¿no?, para la destrucción del pueblo de Israel, no lo va a permitir, o sea, no va a dar. Es más, lo importante aquí no es el lugar, sino el hecho de que Dios los protegerá a ellos por su gracia. Eso es lo importante, no es dónde el lugar. Pero para conocimiento simplemente, para los que estudian o para los que quieren tener una idea de dónde puede ser, hay un versículo en Daniel capítulo 11, versículo 40 y 41, específicamente el versículo 41, que nos muestra que el lugar probable, vuelvo a repetir, probable, sea algún sitio al este del río Jordán y al sur del Mar Muerto, en el territorio ocupado antes por Moab, Amón y Edom. O sea, quizá Dios guarde a Edom, Moab y Amón, países antiguos, al este de Israel, para dar refugio a su pueblo. Pero vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? No vamos a ser aquellos que hemos descubierto dónde va a ser. ¿Dónde huirán los judíos? No se revela. Y lo importante aquí no es dónde el lugar, sino la protección de Dios, ¿sí?, por su gracia al pueblo de Israel, de que los va a proteger
los va a proteger en ese lugar de seguridad y refugio a la nación de Israel. ¿Sí? Y miren también lo que va a hacer. No solo los va a proteger, ¿no?, milagrosamente, o los va a proteger con su poder, sino que los va a sustentar, dice, o sea, los va a alimentar Dios, ¿no? Los va a sustentar, exacto, ¿no? Y como dice, los va a sustentar Dios, ¿no? Porque mira, en ese tiempo ellos están aislados del mundo. No solo aislados del mundo, están imposibilitados de toda forma de comprar o vender, porque te acuerdas, ¿no es cierto?, que el anticristo va a sellarlos, ¿no?, de modo que el que no tenga el sello, o sea, la marca de la bestia, que más adelante vamos a estudiar, no va a poder ni comprar ni vender, o sea, los judíos necesitarán entonces ayuda exterior para sobrevivir. Entonces, ¿y Dios qué va a hacer? Dice que los va a suplir, o sea, los va a sustentar de una manera sobrenatural, y eso no debe ser extraño para nosotros, porque cuando vemos al pueblo de Israel salir de Egipto, el Señor los sustentaba con el maná, que es esto, ¿no?, que significa, ¿no?, con las codornices, ¿no? Tenemos ejemplos como Elías, por ejemplo, también, que es sustentado, ¿no?, en tiempos donde no había. Entonces, de una manera sobrenatural y milagrosa, pues el Señor lo va a sustentar. ¿Cuántos serán estos? No lo sé. Pero vemos que el Señor va a sustentar aquello. Entonces, el tiempo que Israel estará oculto bajo la provisión de Dios, aquí lo define como con esta expresión: un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, esta frase es tomada de Daniel 7:25 y Daniel 12:7, y se refiere a la segunda parte de la tribulación, o sea, los 3 años y medio, los 3 últimos años y medios, ¿ok? El periodo de 3 años y medio que Jesús llamó la gran tribulación. Y es el mismo periodo definido ahí en Apocalipsis 12:6 como los 1260 días, y en Apocalipsis 13:5 como 42 meses. Entonces, este periodo iniciado por el establecimiento de la abominación desoladora, del que ya hemos estudiado, ya hemos mencionado en alguna oportunidad, señalará entonces la carrera abierta y visible malvada del anticristo. Ahí es donde empieza la persecución, ¿sí? Durante ese tiempo Dios va a proteger a Israel, ¿sí?, de delante de la serpiente. Dios lo va a proteger. Entonces, aunque Satanás pudiera saber dónde están escondidos, los judíos no podrán llegar a ellos. ¿Por qué? Por la protección de Dios. Ahora, mira, este es el primer ataque. Satanás, ¿no?, frustrado por la derrota de su primer ataque sobre el pueblo judío, el diablo lanzará un segundo ataque. O sea, no basta con el primer ataque. O sea, no ha podido llegar, no ha podido destruir a la mujer, ¿sí? No ha podido hacer aquello. Y el segundo ataque nos es mostrado en el versículo 15 y 16. Y leo, y cito el texto, dice: y la serpiente, bueno, ya sabemos quién es la serpiente, ¿no es cierto? Y la serpiente, al ver que no pudo destruir en su primer ataque, ¿no?, arrojó de su boca, dice, tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, fracasado en su intento inicial de masacrar al pueblo judío e incapaz de atacarlo directamente en su lugar de escondite, Satanás recurre a tácticas de largo alcance. Ahora, como la serpiente no es una serpiente real, ¿no es cierto? ¿Qué es la serpiente? Algo simbólico, ¿no es cierto? Como la serpiente no es una serpiente real, sino una representación simbólica de Satanás, es probable que el agua que mencionamos aquí, que arrojó de su boca como un río, sea simbólica también. Y esta metáfora, una vez más, esta metáfora viene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Esta metáfora viene del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, las inundaciones simbolizan 2 cosas: problemas en general
y a un ejército invasor que destruye. ¿Sí? Eso es la simbología. Problemas en general, ¿sí? Salmos 18, 16, Salmos 32, 6, Salmos 69, 1 al 2, 13 al 14, Salmo 124, 2, 5, Salmo 144, 7, y también esta metáfora que viene del Antiguo Testamento, ¿sí? Simboliza a un ejército invasor que destruía. Jeremías 46, 8, 47, 2 y Daniel 11, 26. Entonces, las fuerzas de ataque de Satanás se moverán rápidamente hacia el lugar de escondite de los judíos con una gran inundación. ¿Sí? O sea, el diablo tratará de que Israel sea arrastrada por el río, que éste la inunde, la consuma y la destruya. En otras palabras, para que tú me entiendas mejor, ¿no? Al ver que Satanás no pudo destruir a Israel en su primer ataque, ¿qué va a hacer? A mandar, ¿sí? Un ejércitos, ¿no? Invasores para que puedan destruir así, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero mira, de una manera espectacular, la tierra, ¿qué hace? Ayuda a la mujer, o sea, cuando digo mujer, ponte en la cabeza que es Israel, ¿no? Ayuda a la mujer, ¿no? Y ella abrió, dice, o sea, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Metafóricamente hablando, o sea, recuerda la descripción de Moisés de la destrucción por parte de Dios de Egipto, de Faraón, ¿te acuerdas? ¿No? En Éxodo 15, 12, extendiste tu diestra, dice, y la tierra los tragó. A veces el juicio de Dios viene así. No es tampoco un solo ejemplo que podemos ver cuando Israel salió de Egipto. Había en la historia de Coré, Datán y Abiram, ¿sí? En la que Dios también aplastó su rebelión contra Moisés de forma espectacular, pues la tierra también, ¿qué cosa? Se abrió, ¿sí? Se abrió. Entonces, pudiera ser que uno de los frecuentes terremotos que hemos descrito en varios pasajes de Apocalipsis, ¿no? Varios terremotos, ¿no? Durante la tribulación, haya que la tierra se divida y trague a las fuerzas de Satanás. Pudiera ser posible, pero de que va a haber un movimiento telúrico, ¿sí? Que se va a manifestar, va a haber, o sea, y cualquier cosa que se represente este lenguaje simbólico marca la destrucción del ejército atacante y el fin del segundo ataque de Satanás. Entonces, no pudo destruir a la mujer, ¿no es cierto? Manda ejércitos para destruir, ¿no? El Señor utiliza milagrosamente algunos desastres naturales, ¿no? Hace de que no pueda destruir. Segundo ataque. Pero no basta con eso, Satanás. O sea, no pudo destruir a Israel. El tercer ataque ya viene a un grupo determinado. Versículo 17, el tercer ataque. Entonces, o sea, al no tener éxito en el primer ataque y en el segundo ataque, el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, si en el primer ataque tenía ira, en el segundo debe ser peor, ¿no es cierto? Y si en el segundo ha sido peor, en el tercer ha sido mucho más peor. O sea, su ira era tal, como ya habíamos descrito la anterior semana, era como un león, ya está limitado a su movimiento, está enfurecido contra este pueblo. ¿Por qué odiaría tanto a Israel? Dicen, no, o sea, que de ahí salió Jesús, el Mesías, ¿sí? Es el pueblo escogido por Dios. O sea, las promesas de Dios se tienen que dar, ¿sí? Y Satanás no quiere. Su última opción, aunque él sabe que no va a tener victoria, pero desesperadamente quiere frustrar todo lo que ya se ha establecido. Versículo 17, vemos este tercer ataque. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, completamente frustrado y lleno de ira por su incapacidad para destruir a la mujer, o sea, Israel,
El dragón, que es Satanás, dirigirá su furia hacia nuevos objetivos. Ahora, algunos han identificado el resto de la descendencia de ella con quienes Satanás hará guerra, como algunos lo han identificado a estos 144,000, de lo que ya hemos estudiado anteriormente. Otros ven en ellos a los creyentes gentiles de la tribulación, Apocalipsis 7, del 9 al 11. Pero parece mejor considerarla, por ejemplo, J. Beno Magui, ¿sí?, que del cual también estudio, lo identifica a este versículo 17, perdón, al resto de la descendencia de ella, ¿no?, lo identifica como a los 144,000. ¿Por qué? Por su labor que hacen, por el ministerio que están desarrollando, ¿sí?, por el testimonio que se está dando en ese tiempo. Pero parece mejor considerarla como una frase global que se refiere a todos los que invocan el nombre de Jesucristo, ¿sí?, a todos, ¿sí?, tanto a los 144,000 como a los hijos de Abraham por la fe, que esto viene a ser los creyentes gentiles de la tribulación, ¿no? Entonces, es mejor considerarla como una frase global que se refiere a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Se describen con más amplitud como a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esta palabra mandamientos es importante hacer notar en tolas, en griego. Es una palabra muy empleada en los escritos de Juan para referirse a los mandamientos del Nuevo Testamento. Apocalipsis 14, 12, Juan 14, 15 y 21, Juan 10, capítulo 10, capítulo 15, versículos 10 y 12, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, capítulo 3, versículos 22 y 24, y primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y el testimonio de Jesucristo, o sea, escuche bien esto, no es testimonio acerca de Él, sino el testimonio que Él dio, las verdades que enseñó y que están reveladas en el Nuevo Testamento. Entonces, estos creyentes perseguidos presentarán, ¿qué cosa? Evidencia adicional de que su salvación es verdadera por su obediencia a la verdad bíblica. Amén. Entonces, el versículo 17, resumiendo, decimos, entonces el dragón o Satanás se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todos los esfuerzos de Satanás en estos tres ataques no se van a dar. No pudo en el primer ataque, no pudo en el segundo ataque. En el tercer ataque ya enfocó a un grupo determinado, ¿sí? Tampoco pudo, ¿sí? No pudo, y eso da lugar a ¿qué? A que más adelante se establezca el reino de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? El Señor Jesucristo triunfará, reinará en la tierra, y los santos que sobrevivieron a este ataque, en la tribulación, tanto judíos como gentiles, entrarán al reino terrenal. ¿Te das cuenta? Entonces, para el muy sufrido pueblo de Israel, la hora más sombría está aún por llegar. Por eso muchos ven al pueblo de Israel. Y cuando pasa algo, ¿no? Hay un suceso. Este último, por ejemplo, hicieron una gran gama de en este tiempo, especialmente que sacan los famosos TikToks, ¿no es cierto? Cuando hubo este último encuentro de los Hamas y Jerusalén, ¿no? Los terroristas estos, ¿no? Y empiezan a sacar profecías que se están cumpliendo, que están dando. Hermanos, vuelvo a reiterar, no es nada parecido a lo que va a pasar en los tiempos que igual estamos estudiando.
en los tiempos que estamos estudiando, cuando vengan estos tiempos, realmente, como dice el Señor Jesucristo, aquel que esté en la azotea no baje siquiera para sacar algo. Aquel que esté en el campo ni siquiera vuelva a recoger algo. O sea, ese rato tienen que huir al desierto, a un lugar, ¿sí? A un lugar prácticamente donde el Señor los va a proteger sobrenaturalmente, los va a sustentar por esos días. Pero ahora, muchos judíos van a morir. Muchos judíos van a rechazar el Evangelio. Pero va a haber un remanente prometido en Romanos capítulo 11, que va a entrar al reino milenial, ¿sí? Y va a reinar con Cristo. Nosotros vamos a estar en ese reino. Los santos del Antiguo Testamento vamos a estar en ese reino. 1000 años. O sea, Satanás no puede vencer en estos ataques, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Lo van a agarrar y lo van a llevar al pozo del abismo. 1000 años. Yo no sé cómo explicarán a aquellos que no creen en el reino milenial estas cosas. Entonces, oremos para terminar. El capítulo 12, Señor, gracias por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, porque nos muestras las cosas que van a suceder, bendito Dios. Ten misericordia, Señor, por ese tiempo. Y te agradecemos, Señor, que en tu poder, en tu soberanía, Padre, esos tiempos serán acortados, Señor. Porque también, Señor, tu protección está dada, Papito Dios. Sin embargo, Señor, en este tiempo queremos pedirte que tú nos des más fortaleza, más fuerza, Padre. Porque quizá en este tiempo no pasamos situaciones como en ese tiempo, bendito Dios. Y a veces, Señor, descalificamos muchas veces cuando tenemos que dar testimonio de tu palabra, testimonio de tu fe, testimonio de ser verdaderos hijos tuyos, Papito Dios, frente a un pequeño ataque, digo pequeño en relación a lo que tú nos muestras, Señor. A veces nos desmoralizamos, a veces tenemos temor del hombre. Cuando tu palabra nos dice, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando tu palabra nos dice que nosotros somos hijos tuyos, Señor, hijos del Todopoderoso, Padre. Y Papito Dios, perdónanos si somos débiles en algunas circunstancias. Fortalécenos más cada día, haz que nuestro corazón se avive más, bendito Dios, que realmente seamos aquellos hombres o hijos tuyos, Señor, que puedan dar testimonio de ti, más allá de dentro de la iglesia, Señor, fuera de la iglesia, en el mundo, Señor, que podamos testificar tu evangelio, Padre Santo, y a través de este estudio, Señor, pues llamar a muchos, Señor, al arrepentimiento, Papito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza, Padre. Bendecimos esta semana. Dios, mediante en tu voluntad, Señor, pues nos encontraremos la siguiente. Pero sin embargo, Señor, te pedimos que nos puedas cuidar esta semana. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, bendito Dios. Bendice todas las ofrendas que tú recibes, bendito Dios, y pues te agradecemos por aquello, por el trabajo, el techo, el alimento, Papito Dios. Gracias, Papito Dios. Preparamos nuestro corazón, Señor, porque hoy, Señor, celebramos ese mandato que tú nos has dejado, Señor, de participar de la cena del Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.